Estudio de la carta a los Efesios. Estudios bíblicos: el arte de servir. Suscríbete y compartamos juntos la palabra de Dios. Capítulo 3. Lectura bíblica. Efesios 3, 1, 21. Bosquejo. 1. El misterio revelado. 2. Aclaración de la dispensación del misterio. 3. El propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. 4. Nuestro hombre interior. 5. Debemos de comprender el amor de Cristo. 6. Debemos de ser llenos de la plenitud de Dios. Introducción. Vimos en el capítulo 1, la posición y bendiciones espirituales en Cristo. Luego en el capítulo 2, consideramos lo referente al nuevo nacimiento, la resurrección espiritual, nuestra creación en Cristo, para hacer buenas obras que el Señor tiene de antemano preparadas para que las hagamos. También vimos que Cristo es nuestra paz, tanto de judíos como de gentiles. Enseguida recordemos que se nos indica por la santa palabra que ahora por la encarnación, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesucristo, Dios tiene un nuevo hombre, la Iglesia, el cual está compuesto de judíos y gentiles. Y para finalizar el capítulo 2, vimos que debemos de ser edificados para llegar a ser templo del Dios vivo. Ahora, en este capítulo 3, veremos 6 cosas también muy importantes para seguir creciendo en el conocimiento del plan de nuestro Dios. El misterio revelado. Versículos 3, 6. Misterio, es algo secreto o oculto. Y Dios por siglos y milenios anteriores, tuvo en su corazón guardado para sí y sin revelar a nadie la salvación para los gentiles, todas las naciones fuera de Israel. Debemos de comprender bíblicamente, que desde el llamamiento de Abraham, en el capítulo 12 de Génesis y hasta la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, solamente los judíos tenían tratos con Dios. Esto, lo podemos visualizar mejor, cuando leemos Génesis 11 y Romanos 1, 18, 28, en cuyos pasajes bíblicos realizamos cómo las gentes dejaron completamente al Señor, el Dios verdadero y creador de todo, habiéndose desviado por otros caminos tales como el orgullo, desobediencia, idolatría de animales, hombres y demonios. Por tal motivo, y como ellos no glorificaron ni tomaron en cuenta al Creador de todo, la humanidad fue entregada por Dios mismo a una mente reprobada para hacer cosas indebidas. Debido a lo anterior, damos gracias al Señor Jesucristo, que ahora después de su obra salvadora consumada en la cruz y por su evangelio, nos ha llamado a los que estábamos lejos, las naciones gentiles. Efesios 2, 17, 18. Y a través de su misericordia nos ha hecho coherederos con Cristo de todo lo de Dios, y juntamente con los judíos ahora somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ha aprobado en su epístola a los romanos que la promesa hecha a Abraham se extendía a los gentiles. Y allí prueba asimismo que habría de serles cumplida por y a través de Jesucristo. Lo cual demuestra particularmente en su epístola a los Gálatas, 3, 14. Y en todas partes, pero más específicamente en esta epístola, declara que estas bendiciones habrían de ser anunciadas en la predicación del Evangelio y recibidas al creerlo. Aclaración de la dispensación del misterio. Versículo 9. A San Pablo, Dios le reveló el misterio escondido en los tiempos antiguos, a fin de dar la información tanto a judíos como a gentiles, proporcionándoles luz suficiente, para que pudieran discernir hábilmente los grandes objetivos exhibidos en el Evangelio. El apóstol mostró la economía, administración, de este misterio, lo cual es de traer a judíos y gentiles a la salvación por la fe en Cristo Jesús, y dicho misterio Dios lo había mantenido oculto desde el principio del mundo en su mente infinita, y no creyó propio revelar, por su soberanía, ni aun cuando proyectó la creación del mundo, la cual tuvo respecto a la economía de la redención humana. Dispensación. Es un periodo de tiempo, en el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica, de la voluntad de Dios. Se puede considerar conforme al estudio bíblico, que hay 7 dispensaciones, a saber, 1, la inocencia, 2, la de la conciencia, 3, la del gobierno humano, 4, la de la promesa, 5, la de la ley, 6, la de la gracia, la dispensación actual, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida a esta tierra, y 7, la del reino, cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años.
Aclarar la dispensación del misterio, es entonces informar a la humanidad, tanto judíos como gentiles, que después del sacrificio de Jesucristo, ya no hay que hacer derramamientos de sangre de animales ni otros sacrificios para poder alcanzar la salvación, sino solamente creer por fe en la justicia de Dios que es Cristo. Sus méritos logrados a favor del creyente. Efesios 2, 8, 9. Romanos 10, 4, 5. Tito 3, 4, 7. Es necesario aceptar, que en este tiempo de gracia, Dios invita al pecador a creer en Él y a través de este creer, quedan fuera de uso, obsoletos, los sacrificios, el derramamiento de sangre, la circuncisión natural de los varones, guardar los días de reposo, el sacerdocio levítico, etc. El propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Versículo 11. El plan de Dios, su propósito, es tener mucha gente redimida, la cual lo exprese y represente, es decir que lleguen a tener su imagen y semejanza. Este objetivo, Dios lo planeó en el tiempo pasado, lapso conocido y llamado la eternidad pasada, debe de entenderse que esto sucedió antes del principio de Génesis 1, 1, lo que podemos confirmar leyendo Efesios 1, 4, y 1 Pedro 1, 20. Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, hacer que judíos y gentiles, como resultado de su plan hecho en Cristo Jesús, tengamos su imagen y semejanza. Esto es su deseo y complacencia. Nuestro hombre interior. Versículo 16. Todo hombre, es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo, 3 partes y no 2 como algunos escritores bíblicos enseñan. El espíritu como nuestra parte más profunda, es el órgano interno, por el cual somos conscientes de Dios y tenemos contacto con Él, Juan 4, 24 y Romanos 1, 9. Este hombre interior, nuestro espíritu humano, es fortalecido por las influencias espirituales y celestiales, es decir que debemos de alimentarnos y ser nutridos por el alimento divino, la santa palabra, la oración, la comunión con los santos, el invocar al Señor Jesús, etc. El alma es nuestro yo, nuestra personalidad, mente, voluntad y emoción, la cual es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por el alma somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. El cuerpo es nuestra parte exterior, es el órgano externo por el cual somos conscientes del mundo y tenemos contacto con lo material. El cuerpo contiene al alma, nuestros sentidos físicos, y el espíritu humano nuestro. Dios como espíritu, mora en nuestro espíritu, y nos santifica primero al tomar posesión mediante la regeneración, San Juan 3, 5, 6, luego se va extendiendo por el crecer espiritual a nuestra alma, para saturarla de Él y transformarla, Romanos 12, 2, 2 Corintios 3, 18. Y por último transformar a nuestros cuerpos mortales en inmortales por medio de la glorificación, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros los cristianos redimidos 1 Corintios 15, 51, 55. Filipenses 3, 21. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Nosotros, los cristianos nacidos de nuevo por su espíritu, tenemos que llegar a descubrir plenamente, que en nosotros tenemos un espíritu humano en donde mora el Dios Espíritu. Y que nuestro espíritu debe de ir creciendo progresivamente, hasta alcanzar plena madurez espiritual. Debemos de comprender, el amor de Cristo. Versículo 18, 19. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad son las dimensiones de Cristo, las cuales debemos de llegar a comprender con todos los santos. En este hablar, el apóstol Pablo considera nuevamente la metáfora de comparar a la iglesia de Dios, nosotros los cristianos, con un edificio. Y como tal, se ha de hacer previamente un plano con sus especificaciones, según los cuales ha de ser construido. Debido a lo anterior, debemos de conocer que como casa o habitación de Dios, la iglesia debe de tener anchura, longitud, profundidad y altura. Con referencia a los seres humanos, el amor de Dios en su anchura, es un cinto que abarca el mundo entero. Su longitud alcanza desde el principio de la creación hasta su culminación, su profundidad es que su amor llega hasta el más caído de los hijos de Adán y hasta la más profunda depravación del corazón humano. Y su altura es que llega hasta las infinitas dignidades del trono de Cristo, esta es la altura del amor de Dios y la altura a la cual ese amor eleva las almas que creen en Cristo Jesús. Solo por el amor de Cristo, podemos conocer el amor de Dios.
El amor de Dios por el hombre lo indujo a dar a Cristo para su redención. El amor de Cristo por el hombre lo indujo a dar su sangre para efectuar la salvación. El don de Cristo al hombre es la medida del amor de Dios. La muerte de Cristo, Dios hombre, por el ser humano es la medida del amor de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor de Cristo es Cristo mismo. Así como Cristo es inmensurable, así también lo es su amor. De ahí que exceda a todo conocimiento. No obstante, lo podemos conocer experimentándolo. Debemos de ser llenos de la plenitud de Dios. Versículo 19. Entre todos los grandes y maravillosos dichos de esta oración, este es el más grande. Ser llenos de Dios es una gran cosa. Ser llenos de la plenitud de Dios, es más grande aún. Pero ser llenos de toda la plenitud de Dios, es algo que aturde nuestros sentidos y confunde el entendimiento. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, debemos de entenderlo como todos aquellos dones y gracias que Él ha prometido derramar sobre el creyente, y que se dispensa a la iglesia. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, es llegar a tener el alma completamente llena de mansedumbre, humildad, bondad, amor, justicia, santidad, misericordia y verdad. Y como lo que está lleno de Dios no puede llenarlo ni el pecado ni Satanás, ello implica, en consecuencia, que al llegar a tener todos los cristianos, la iglesia de Dios, el alma saturada de su vida por el Espíritu Santo, nuestras almas llegarán a estar vacías del pecado, y como consecuencia el pecado no tendrá dominio sobre ellas ni parte en ellas. CONCLUS primero N. El misterio escondido en Dios era el propósito divino de hacer del judío y del gentil una sola cosa nueva. La iglesia, la cual es su cuerpo, de Cristo, formado por el bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, y en el cual desaparece toda distinción terrenal entre judío y gentil, Efesios 2:14-15, Colosenses 3:10-11. La explicación de este misterio, que fue predicho pero no aclarado por Jesucristo, Mateo 16:18, le fue encomendada a San Pablo. Y es solamente en sus escritos que encontramos aclarados detenidamente la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia. Suscríbete y comparte nuestros videos. Parte 4 en el video siguiente.